medida el ingeniero y profesor Francisco Giuliani va a hacer una charla titulada Hacia una conciencia del riesgo. Francisco Giuliani es ingeniero civil argentino, egresado de la Universidad Nacional de San Juan, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería y socio honorario del Comité Argentino de Presas. Realizó estudios de especialización y práctica profesional de posgrado en proyectos de presas e investigaciones geotécnicas en Inglaterra. Es autor de numerosas publicaciones y conferencista en congresos y cursos de la especialidad. Posee más de 40 años de experiencia profesional en ingeniería geotécnica, proyecto y seguridad de presas, habiéndose desempeñado en el ámbito académico, privado y del Estado Nacional Argentino. Ha sido director regional y miembro del Consejo Técnico del Organismo Regulador de Seguridad de Presas de Argentina, ORSEP, desde el año 1994 hasta el año 2016. Desde el año 1999, el profesor Francisco Giuliani, hasta la fecha, integra el Comité Técnico de Seguridad de Presas del Comité Internacional de Grandes Presas, como representante del Comité Argentino de Presas, lo cual es todo un orgullo para nosotros poder estar compartiendo con él esta actividad. Así que, Francisco, bienvenido. Le podemos dar un aplauso. Bueno, esta charla en realidad que voy a dar acá viene al caso porque estuve en una reunión en Brasil y bajo el mismo título de una charla, pero resulta que ahí en el auditorio eran todos funcionarios, abogados, políticos, así que cambié completamente el contenido de la charla, porque pensé y dije, no, acá me lo voy a ver con ingenieros, entonces digo, vamos a hablar un poquito de ingeniería. Espero no hacerles un bollo muy grande, pero sí voy a hablar un poco de todo, de un montón de cosas en el corto tiempo que tenemos. Espero no perderlo porque no se me pierda. La primera cuestión, cuando hacer una conciencia del riesgo. Cuando hablamos de riesgo, que es de lo que nos vamos a referir de alguna manera, tenemos que pensar en la seguridad de presas. Antes de hablar de riesgo hablábamos de seguridad de presas. En realidad, hoy en día se habla mucho en el mundo, prácticamente, se está empezando a usar cada vez más la gestión, lo que le llaman la gestión de riesgo. Pero quiero dejar muy claro algunas cosas que todos más o menos perciben, no conocen, pero no todo el mundo a veces tiene tan claro. En primer lugar, todos sabemos que la seguridad de presas y la gestión del riesgo, en definitiva, que es más o menos lo mismo, se compone de un montón de actividades diferentes. Actividades tales como todo lo que tiene que ver con la práctica tradicional de la ingeniería, con los conceptos, con los criterios, con los estándares internacionales, que les llamamos, que evolucionan dramáticamente con el tiempo y sustentados sobre factores de seguridad, sobre juicio experto, sobre experiencia, sobre tantas obras exitosamente construidas en la historia de la ingeniería de presas. A todo eso, más lo que se llaman las políticas de seguridad de presas, la gestión de la seguridad de presas, los sistemas de gestión, la organización institucional, todo eso conforma un universo realmente infinitamente complejo, y dentro de todo eso aparece una nueva cuestión hace ya más de 20, 30 años más o menos, que es la cuestión de el análisis y la evaluación del riesgo. Pero el análisis y la evaluación del riesgo, sea cualitativo o cuantitativo, es algo más dentro de ese universo. No es que reemplace nada de lo anterior, en absoluto, que es totalmente vigente, sino que es un complemento. No es una ciencia en sí mismo, sino son técnicas de evaluación y de análisis complementarias de lo demás. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de riesgo, en realidad estamos hablando de seguridad de presas
Y esa gestión del riesgo se puede hacer con la práctica tradicional y todo lo que venimos haciendo, o se puede hacer también agregándole técnicas de análisis y evaluación de riesgo que son muy útiles, muy valiosas para ciertas cuestiones. Para otras cuestiones tienen, como todas las cosas, sus limitaciones y sus beneficios y su cuestión práctica o no práctica. Y vamos a tratar de ir entendiendo un poquito de qué se trata todo esto. Por supuesto, una de las primeras preguntas que uno se hace es si realmente las presas son seguras. Esta pregunta está mal hecha y por supuesto cualquier respuesta no sería procedente, porque todas las presas son todas, cada presa es una cuestión única, un universo único, y son todas diferentes. Y hay presas que son seguras y hay presas que no son tan seguras, y hay algunas que verdaderamente están en condiciones de seguridad inaceptables, o de riesgo, si queremos decir, inaceptable. La próxima. Y además debemos preguntarnos, cuando decimos que una obra es segura, ¿qué quiere decir que es suficientemente seguro? Y acá es donde vamos a entrar a ver algunas cuestiones que en realidad algunos conocen muy bien y otros no tanto, pero que tienen que ver con todo lo que es la ingeniería, en definitiva civil, no solamente aplicada a la ingeniería de presas, sino aplicada a un montón de otras cosas. La próxima. Y la pregunta, por cierto, es ¿cuál es el riesgo? Sigamos. Y yo voy a usar algunos ejemplos conocidos acá, sobre todo acá muy conocidos, pero para ir motivando un poquito a ustedes la inquietud de una serie de cosas. La presa que vemos ahí, todas la conocemos aquí, por supuesto, el Chocón, se llamó la obra del siglo en su momento y claramente tuvo sus problemas 10 años después de su llenado de base. Y apareció 10 años después un principio de lo que le llamamos fractura hidráulica entre lo que era el núcleo del Chocón y la roca del trigo derecho. Esta circunstancia dio lugar a 14 años ininterrumpidos de trabajo para poder lograr darle confianza, darle los márgenes de seguridad que la presa se entiende como aceptable. Ahora, la gran pregunta que uno se hace aquí es ¿cuál es el riesgo asociado a la presa como esta? De hecho, esta presa, toda presa, aún las presas supuestamente, entre comillas, más seguras del mundo, obviamente tienen un riesgo como toda actividad que realiza el ser humano. La pregunta es ¿cuál es el riesgo? Y aquí uno dice, bueno, riesgo es un concepto moderno, se quiere, pero ya un montón de años, que es la probabilidad que falle o haga un accidente severo en una obra y las consecuencias si ocurriera ese accidente o un colapso eventualmente de la obra. ¿Alguien se puede imaginar que se rompiera el Chocón? Obviamente es algo que entra en un campo ya casi filosófico. No se puede romper el Chocón. Entonces eso nos está llevando a un concepto también. ¿Cuál es el nivel de aceptación del riesgo, que es probabilidad de falla por consecuencias o la convolución de ambas cuestiones? Si no se puede romper una obra de esta magnitud, lo que nos está diciendo conceptualmente que el nivel de aceptación del riesgo es bajísimo, por lo tanto la probabilidad de falla como concepto tiende a cero. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la rotura de una presa de gran magnitud obviamente tienden a infinito. Y entonces ahí empezamos a desdibujarnos con el análisis y la evaluación de riesgo, porque evidentemente probabilidad de falla tendiendo a cero, por consecuencia tendiendo a infinito, ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la otra. En este caso también lo he puesto acá porque es la famosa presa de Anillaco. En Anillaco se rompe esta presa de 1 hectómetro cúbico de embalse, y cuando se rompe, muy mal proyectada, mal construida, de todo punto de vista, se llena ese embalse chiquito, menos de 10 metros de altura, y se produce una erosión del aluvión del orden de 4 metros de profundidad que arrasa con todo lo que está por delante. Incluso rompe la famosa pista de aterrizaje de Anillaco y un camino, una ruta, ¿no es cierto?, en el lugar.
al lado y pegado a la presa de Calandique de Almillaco, tan pequeño, una población pegada de 1000 personas. Ustedes imaginen si se hubiera roto para el lado de la población, pegada al terraplén, esta presa. Claramente las consecuencias hubieran sido inmensas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sobre todo para los jóvenes estudiantes, no para los más formados. Estoy diciendo de que toda presa, aún las pequeñas presas, porque está más pequeño que esto, es muy chiquito, puede constituir un riesgo muy significativo. La próxima. Ahora, lo que decía al comienzo, en realidad, ¿dónde estamos sustentados con la seguridad de presa? Cuando hablamos de seguridad de presa y gestión de riesgo, estamos apoyados en todo lo que es la ingeniería de decenas de años, ¿no es cierto?, para atrás y de experiencia. Y la documentación y los conocimientos, como dije, avanzan de manera fantástica. Hoy, claramente, esos estándares, factores de seguridad, criterios, conceptos, juicio y experiencia evolucionan fuertemente y cada vez a mayor velocidad. Tenemos que estar entonces muy atentos porque la demanda social también por mayor seguridad cada vez es mayor. Entonces, pasemos a la próxima y quiero empezar a ver algunas cositas que son muy básicas y simples, pero que a veces algunos, sobre todo los más jóvenes estudiantes, no tengan claro. Cuando hablamos de factores de seguridad, tradicionalmente hemos sustentado y sustentamos gran parte de nuestra ingeniería sobre factores de seguridad. Pero los factores de seguridad, que pueden ser totales, globales, de cualquier tipo, dependen de la relación de resistencias a cargas. Y tanto las resistencias como las cargas son aleatorias. Y claramente entonces existe una probabilidad de falla asociada a un número que le llamamos factor de seguridad. Pero hay distintas maneras de expresar esto, conocidas como por ejemplo ese coeficiente de confiabilidad, que muchos conocen, que es un índice que en definitiva nos está dando una idea de cuál es la relación del margen de seguridad, o sea, el factor de seguridad menos 1, si ustedes quieren, con relación a la dispersión del factor de seguridad. Entonces puede ser que ese beta, ese coeficiente de confiabilidad, sea 2, 3, como suele ser más o menos un valor asociado a la probabilidad de fallas que se utiliza en muchos problemas de ingeniería geotécnica tradicionales. Bueno, un valor razonablemente aceptable. El problema es que esas distribuciones, ¿no es cierto?, varían, la forma de la distribución, la dispersión, en fin, un montón de parámetros varían de manera, en función de una serie de incertidumbres de distintos tipos que se presentan. Incertidumbre con los parámetros resistentes, por ejemplo, incertidumbres de tipo de la naturaleza misma, incertidumbre de los modelos que se aplican, incertidumbre de errores propios de humanos en la confección de los ensayos de laboratorio o las determinaciones que se realizan, y todo esto nos plantea un problema, que en muchísimos casos tenemos factores de seguridad, pero lo que importa, el factor de seguridad muchas veces no nos está diciendo, mostrando con claridad lo que pasa por detrás. La calidad de los estudios, que claramente cada vez se complejizan más, porque sabemos bien que podemos aplicar distintos tipos de modelos para distintos tipos de análisis, modelos lineales, modelos de equilibrio límite, modelos lineales, elásticos no lineales, hiperbólicos, plásticos, Count-Clay, con endurecimiento, con ablandamiento. Cada vez se complejizan más las ecuaciones constitutivas, los números y las cuentas cada vez, y los parámetros para poder hacer los análisis son cada vez más extensos y más complejos. Lo que no avanza de la misma manera y de la misma calidad son las determinaciones del laboratorio. Por ejemplo, no avanzan de la misma manera
Y muchas veces ni siquiera se hacen los suficientes ensayos e investigaciones y que son necesarios para poder acercarnos y minimizar y disminuir los riesgos asociados a nuestras determinaciones, nuestras decisiones. Sigamos. Por ejemplo, un ejemplo que he puesto acá. Cuando uno analiza una estabilidad, por ejemplo, de una presa de hormigón, puede aplicar, como sabemos, distintos tipos de modelos. Modelo de equilibrio límite, modelo de fricción, no vamos a entrar en los detalles de lo que es cada uno de sus modelos. Pero en realidad, ustedes ven ahí que de acuerdo, por ejemplo, a la inclinación, ¿no es cierto?, de la superficie de fundación, claramente los factores de seguridad cambian y en algunos casos sustantivamente. Entonces tenemos que tener, aparecen cosas acá, claro entendimiento de los problemas y de lo que estamos haciendo. Cosa que no le podemos ir a exigir a los jóvenes ingenieros. Pero justamente tenemos que trabajar por eso en equipos, formar equipos y siempre convocar a expertos y especialistas que puedan filtrar y puedan aportar su experiencia en la interpretación de todas estas cuestiones. La próxima. Este es otro ejemplo desarrollado por el profesor Kreuzer, que claramente hizo una serie de estudios, está lleno de estos ejemplos, les aclaro, de estos estudios por todos lados. Hasta nosotros hemos hecho con algún colega por acá algunas evaluaciones por ahí. Y se muestra claramente, por ejemplo, con pequeñas variaciones del coeficiente de variación de las cargas, que el coeficiente de variación de las cargas, ¿no es cierto?, en definitiva, sabemos valor medio sobre dispersión de las cargas, y de la coeficiente de variación de resistencias, cómo dramáticamente, en un problema de equilibrio límite, varían los índices de confiabilidad, lo que nos hemos referido antes, o las probabilidades de falla asociadas al índice de confiabilidad. En definitiva, siempre lo mismo, todo está asociado con todo, pero varían fuertemente según qué es lo que estemos nosotros haciendo, la calidad y el entendimiento de nuestros problemas. La próxima. Y también vemos, por ejemplo, se pueden poner muchos de estos casos de ejemplo, la importancia de las distribuciones que se utilizan en cualquier campo. En el campo hidrológico, por ejemplo, el doctor Lombardi, me recuerdo muy bien, cuando siempre nos hablaba de la importancia y el peso que tenía usar distribuciones acotadas, y había hecho muchísimos trabajos en ese sentido, muy interesante, donde ahí estamos viendo la influencia del tipo de distribución que utilizamos, cómo varían para el mismo factor de seguridad las probabilidades de falla. Claramente varían enormemente. Entonces, cuando decimos factor de seguridad tanto, 1,5, y bueno, muy interesante, pero ¿qué nos está queriendo decir? Ahí aparece la experiencia, el juicio experto, los especialistas, la gente que tiene conocimiento, el entendimiento del problema. La próxima. Ahora, esta cuestión del riesgo, que por supuesto está asociada tanto en la ingeniería tradicional como en la ingeniería de los factores de seguridad, los conceptos, todo lo que venimos señalando, y los estándares. El riesgo impone distintos aspectos o distintas cuestiones. El análisis y la evaluación, que puede ser cualitativa o cuantitativa o semi-cuantitativa, la aceptabilidad del riesgo, que es otro problema, cuál es el riesgo que estamos dispuestos a aceptar, los beneficios y las limitaciones. Y cuando hablamos, volvemos un poquito para atrás, cuando hablamos de análisis y evaluación del riesgo, bueno, por ejemplo, tenemos que comenzar por un análisis de amenazas, que es una práctica que está instalada en el mundo desarrollado hoy en día, y se está ahora trabajando mucho en ORCEP sobre la cuestión se ha hecho un avance importante, un programa nacional de estudios de los modos de falla y las amenazas que pueden dar lugar o que alimentan al riesgo, en definitiva, a los distintos riesgos bajo distintos escenarios que puede estar sujeto una obra
hidráulica o de presa cualquiera. Pero veamos, volvamos para atrás. Una amenaza, por ejemplo, podría ser tranquilamente, bueno, de hecho hay amenaza hidráulica, se lo sabemos, hidrológica, geotécnica, sísmica, en fin, hay un montón de amenazas de todo tipo. ¿De qué se trata hacer un barrido? De una mirada sistémica e integral de las influencias y las influencias entre unas cuestiones y otras cuestiones, tratando de tener una mayor profundidad a descubrir aquellas debilidades o cuestiones que pueden estar o pueden estar sujetas a una obra. Pero, planteémonos algunos casos. En algunos casos se puede hacer cuantificación del riesgo y tiene sentido, por cierto que sí. En algunos casos es herramientas muy valiosas, particularmente si estamos frente a algún problema de incertidumbre geotécnica o, por ejemplo, sísmica importante, como puede ser, pongo así, algunos planteos se hicieron en la presa Río Hondo sobre hasta dónde, cuál es el nivel de riesgo real de la presa Río Hondo, o por ejemplo, discusiones que fueron interminables, que dieron lugar a una cantidad de cosas, algunas desde mi modesto punto de vista que no eran muy lógicas, en la presa Potrerillo, donde se discutió o se planteaba que la presa Potrerillo podía tener un riesgo muy significativo frente a un terremoto extremo, y eso dio lugar a un problema gravísimo sobre una discusión donde el dominante de la discusión era que el factor de seguridad, un factor de seguridad que no se cumplía 1.0. Si se hubiera hecho ahí un análisis de riesgo, tratando de profundizar y entender el problema, probablemente se hubiera llegado más fácilmente, complementariamente a la experiencia, a una serie de cosas, a una mejor comunicación y un entendimiento más adecuado del problema. Pasemos a la próxima. Otra amenaza, cuando decimos probabilidad de falla por consecuencias. Una amenaza, ciertamente, entre tantas amenazas, puede ser el potencial deslizamiento de un morro o de un cerro en el embalse bajo ciertas condiciones de proximidad. Además, de hecho, hay un morro que se mueve ahí, está fallado en principio en la presa de Relluro y Agua del Toro, dice sí. O puede ser como se hicieron evaluaciones, cuantificaciones, se intentó hacer cuantificaciones de probabilidad de falla por ejemplo, haciendo un back análisis en el problema del deslizamiento de la presa Tito, famoso, que se deslizó un cerro en Sierra Madre y un lugar en una ola que mató 2.000 personas. Y el problema es que cuando uno se pone frente a un problema de ese tipo, bueno, aparece el tema. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el entendimiento del problema? Se trata de un problema de arcillas fisuradas, de los materiales, qué materiales son, qué procesos tienen. Vamos a hacer un análisis de equilibrio límite, bajo qué tipo de modelo de deslizamiento, de cuñas, de circular, de elíptico, lo que sea. Pero además de eso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Condiciones de falla progresiva, las condiciones de distribución de las tensiones no se conocen. Podemos hacer supuestos, y de hecho se hacen supuestos. Hay metodologías para hacer el cálculo, perfectamente se pueden hacer cálculos, pero todos esos cálculos y todos esos números que sacamos requieren de experiencia, requieren de especialistas, requieren del juicio experto. Porque si no, son un montón de números, pero a veces esos números que son absolutamente necesarios, ¿no es cierto?, los modelos absolutamente vigentes, pero son herramientas y a la hora de toma de decisiones tenemos que aplicar la experiencia. ¿Cuándo aplicamos el análisis de riesgo? Bueno, en muchas situaciones donde, por ejemplo, como dije, un problema sísmico o un problema de riesgo hidrológico, ¿no es cierto?, como acá hay problemas por tensuelo grande, hacer un análisis de riesgo cuantitativo es una
importante información complementaria y ayuda mucho al entendimiento y la clarificación de las incertidumbres del problema. Pero una cuestión, en mi opinión personal, claramente, si estamos frente a una presa que claramente, evidentemente tiene un problema en desarrollo, hay que arreglarlo. No hay ningún cálculo que hacer. Hay que ir y pararlo y arreglarlo. Y si estamos en el nivel del proyecto, y esto ha dado lugar a discusiones en el campo internacional muy importantes, si estamos a nivel del proyecto, se pueden en algunos casos, y de hecho sobre problemas complejos, es lógico hacer análisis de riesgo y cuantificaciones complementariamente. Pero en realidad lo que manda en el proyecto es lo que se llama defensa en profundidad. Es decir, aplicar índices con coeficientes y conceptos conservadores y claramente y tender a eliminar los riesgos. ¿Cómo eliminamos riesgo de licuación de suelo? Compactando los materiales. No siempre lo podemos hacer, pero compactando adecuadamente los materiales, arriba del 80%, lo que sea de densidad relativa. ¿Cómo eliminamos el problema de potencial tubificación? Construyendo filtros, ¿no es cierto?, perfectos, filtros adecuados y sistemas de drenaje adecuados. Y claramente la posibilidad o la probabilidad de una tubificación siempre va a estar presente, porque los aspectos constructivos, los errores que se puedan producir durante la construcción, en fin, alguna singularidad podría estar presente y claramente siempre hay algún riesgo. Pero si nosotros en el diseño, en el proyecto, aplicamos las medidas defensivas a profundidad, aplicamos los conceptos de redundancia, aplicamos los conceptos de variabilidad y aplicamos los conceptos de múltiples líneas de defensa, es decir, que si se nos rompe algo, lo otro siga funcionando. Caso que en varios aspectos, muy interesantes, fue aplicado, en otros hubo algunos desaciertos, se podría decir, del proyecto. En el caso de la presa Chocón, porque si uno se pone a analizar el proyecto de Chocón, el proyecto de Chocón tiene un montón de líneas de defensa, múltiples líneas de defensa, que fueron puestas ahí por el consultor británico. Entre ellas tiene una enorme capacidad de drenaje aguas abajo, justamente en la zona donde se dio la fractura hidráulica. Entonces las posibilidades o los riesgos se ven disminuidos porque hay justamente también se puso aguas arriba, ¿no es cierto?, un filtro muy amplio. ¿Para qué? Para que justamente si hay una tubificación, la arena, que fue lo que ocurrió, la arena del filtro de aguas arriba vaya a llenar justamente la fisura o las grietas en progresión. O sea, tiene que haber mucha ingeniería, y esa ingeniería únicamente se consigue con mucha experiencia, con equipos, con ingenieros expertos que estén a la cabeza y consultores para poder tener la confianza que tienen que tener estas obras. Siguiendo con esto, entonces, dicho todo lo que hemos dicho, volvamos un poquito atrás. Como dijimos, entonces, obviamente el riesgo de probabilidad de falla por consecuencias, y lo primero es el análisis de amenazas, como dijimos, sísmica, hidrológica, geotécnica, operativa, el análisis de las respuestas, respuesta a la licuación, fractura hidráulica, descarga limitada, etcétera, filtraciones. Por ejemplo, hay un montón de modelos que están publicados en todas partes, son de uso en el mundo, sobre todo anglosajón, y en el mundo desarrollado. Muchos modelos, como por ejemplo estos que se llaman árboles de eventos, ¿no es cierto?, donde se trata que lo que se está haciendo, por ejemplo en este programa de ORSEC, que ha hecho un avance importante, porque empieza a incorporar por primera vez los conceptos de riesgo, probabilidades, fallas y consecuencias. Porque tradicionalmente siempre estamos enfocados de la seguridad de empresa, los ingenieros, a la estructura. Pero ya cuando empezamos a mirar, que acá se trata que también hay que mirar el problema, qué pasaría y cuáles serían las consecuencias. Entonces aquí
esto es un ejemplo, no vamos a entrar en los detalles, pero es considerar en el caso hidrológico, por ejemplo, distintos niveles y probabilidades de los niveles de embalse, así como las probabilidades, los análisis frecuentísticos de los caudales, ¿no es cierto?, en el campo hidrológico. Y entonces empezar a plantearnos, además, el funcionamiento de las compuertas. Y en función de lo mismo, ¿no es cierto?, vamos planteándonos una serie de probabilidades para distintas cosas, y sobre las distintas cuestiones podemos ir haciendo una evaluación de una probabilidad de falla debido a un problema hidrológico. La próxima. Y claramente, o un árbol de fallas, por ejemplo, el anterior árbol de eventos, que se utilizan mucho en problemas de tipo de seguridad hidromecánica. Como por ejemplo, en este caso, de hecho estos árboles son mucho más complejos que lo que estoy planteando acá, enormemente más complejos, para lo cual se necesita también cierta experiencia y cierta práctica y modelación para desarrollarlos. Pero por ejemplo es irse planteando a través de compuertas, ¿no es cierto? O and, ¿no es cierto?, en inglés, que van planteándose las distintas situaciones que pueden dar lugar a una condición de falla o ruptura del sistema. Y así sucesivamente hasta concluir en cuál es la probabilidad de que exista una situación adversa que pueda a su vez después incorporarse en un análisis también más extenso todavía de la problemática. La próxima. Esto es un árbol de eventos. Y acá volvemos a estar en un tema. Que hay cosas que se pueden calcular y otras cosas que no se pueden calcular, al menos todavía hoy, desde mi modesto punto de vista. En realidad calcular se puede calcular todo. El tema es que lo que sacamos como número y estamos calculando es confiable y no es confiable. Si realmente que... Entonces, esto empezó, por ejemplo, en el campo geotécnico, hay mucho de esto escrito. Un gran ingeniero famoso, ingeniero Whitman, que planteó en una conferencia, creo que Versailles, así, en Estados Unidos, y está eso en los journals de la American Society of Civil Engineers, un árbol de eventos planteándose la posibilidad de la rotura de la presa a partir, por ejemplo, del fisuramiento, un potencial fisuramiento de la presa. Y entonces acá plantear en este árbol de eventos, bueno, se puede fisurar la presa, sí o no, y ir aplicándole probabilidades a un evento o al otro evento. Y luego entonces plantearse, bueno, si sí se puede fisurar la presa, el filtro existe, no existe, es adecuado o no es adecuado. Y entonces plantearse sí, no, pues probabilidades por uno para el otro, y así. Después la tubificación. ¿Es detectada o no es detectada? ¿Qué posibilidades, de acuerdo a la instrumentación de la presa, a la vigilancia, una serie de cuestiones, posibilidades? Y así terminamos llegando por esto teoría de Bayes, o como sea, lo que son probabilidades condicionales, vamos sumando entonces condiciones y terminamos con una probabilidad de falla. La gran cuestión acá es si realmente alguna de estas cuestiones, hasta dónde se pueden cuantificar con confiabilidad. Entonces, los expertos o aquella gente que promueve fuertemente la evaluación y el análisis de riesgo y la utilización de estas herramientas, entre ellos algunas personalidades realmente de la ingeniería mundial de gran prestigio, sostienen que esto se puede manejar cuando no hay datos, porque una cosa es tener todos los caudales, hacer un estudio de frecuencia, o tener una serie de información de eventos sísmicos, hacer un estudio, ¿no es cierto?, de distribución de sismos, o si no, bueno, ese es un criterio. Y la otra cuestión es cuando no tenemos información, porque la tubificación o la erosión interna es un fenómeno dependiente del tiempo, del cual todos son distintos y claramente muy difícil de analizar. Se puede plantear, algunos dicen que si se juntan 2 o 3 expertos y se plantean frente a un problema la posibilidad de aplicar hay métodos para eso, hay metodologías para eso, aplicar una probabilidad
y después de eso sacar una media, una dispersión de la opinión de los expertos, una probabilidad que suceda algo o no en función de una serie de apreciaciones de la experiencia de esos expertos, se puede poner un numerito ahí. Y en definitiva, cerramos, hacemos los cálculos, sacamos un número. Ahora, cuando llegamos a los números, sigamos a la próxima. Finales. Ustedes ven por ahí unos números, ahora vamos a esto enseguida, pero voy a ver lo de anterior. Y enseguida vemos los números 10 a la menos 6. Vamos a poner de acuerdo, ¿qué significa 10 a la menos 6 o cómo lo digerimos físicamente? ¿Verdad? Cualquiera sabe, hay una serie de psicólogos, de estudios que se han hecho en ese sentido, que dicen que el ser humano, el mejor ingeniero, no puede distinguir, en todo caso, entre 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, pero ya en una audaz 10 a la menos 4. Dice 10 a la menos 6. Bueno, fíjense que las variaciones, porque todo esto que vengo diciendo, o venimos diciendo de los coeficientes de confiabilidad, de los modelos, de la forma de la función de distribución, que no las conocemos, que tenemos que adoptarlas en muchos casos, dan lugar a variaciones de un orden de magnitud en la probabilidad de falla, y a veces de 5 órdenes de magnitud en la probabilidad de falla. Es fantástico, ¿no? Hay estudios viejos, famosos, de grandes profesores, como el profesor Hart y demás, que nos muestran claramente, porque sí, ahí sí se ha hecho mucho estudio, hay muchísimos estudios, investigaciones, sobre, por ejemplo, cuáles son las variaciones de la probabilidad de los parámetros resistentes de los suelos. Entonces uno sabe que más o menos la fricción, la tangente de la fricción varía con función de distribución gaussiana. Y más o menos andamos muy bien. Y también sabe que en realidad la ecuación varía con función de distribución normal. Y más o menos eso es lo que se usa. Pero la verdad, cuando uno cambia de una distribución a otra, los valores resultantes son enormemente distintos. Entonces, a veces, cuando se pueden hacer cálculos, muchas veces es válido hacer los cálculos toda vez que nos da una información complementaria para aclararnos lo que la ingeniería tradicional y la experiencia nos está marcando. Pero, por ejemplo, hemos hecho cálculos, incluso acá se han hecho cálculos, en un caso de una obra por acá, sobre problemas de estabilidad complementariamente para tratar de ayudar a entender mejor el fondo del problema y tomar decisiones razonables sobre si los márgenes de seguridad son suficientes o no son razonables. En este sentido, se puede decir mucho. Y entramos en un tema, digamos, casi final de esto, que es otro gran tema, la aceptación del riesgo. Empecemos aquí, que en la Argentina y en gran parte del mundo y en Latinoamérica, la aceptación del riesgo va prácticamente conceptualmente sobre seguridad total. La seguridad total no existe, pero decimos seguridad total. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, aplicamos para muchas de nuestras presas crecida máxima probable, terremoto máximo creíble, y allá vamos y les hacemos las verificaciones de caso. El tema, y en el campo geotécnico, claramente lo decían grandes geotécnicos de la historia, entre ellos me acuerdo, está escrito por varias veces, que hablaba mucho de estas cosas, el doctor Víctor de Melo, y Petro decía, bueno, en realidad en geotecnia no me hable mucho no le gustaba. Decía, no, a mí en geotecnia tenemos que tomar decisiones conservadoras sobre el mejor nivel de información disponible. ¿Y qué quiere decir eso? Que guarda, después hacemos empezamos a hacer cálculos de riesgo sobre geotecnia y algunos problemas geotécnicos, y el valor de la media, la dispersión y todas esas cosas, y la probabilidad de falla que estamos sacando, pero por ahí estamos aceptando una seguridad que es inferior a la seguridad adoptada sobre criterios tradicionales y el manejo de la ingeniería tradicional. Entonces, por eso digo, siempre vuelvo sobre lo mismo, de que son todos temas muy delicados. Lo mismo en un análisis donde corresponde, y muy bien hecho, de tipo, por ejemplo, hidrológico, sísmico, donde obviamente
la variación de los parámetros, la interpretación de los parámetros hidrológicos más que requiere de especialistas en la cuestión, ¿no es cierto? Y que va evolucionando todo el tiempo y cada vez más, y ahora le metieron el tema del cambio climático y todas esas cosas, obviamente requieren experiencia y especialistas de primer nivel. Porque si no podemos sacar un montón de números, bueno, pero hay que ver esos números, cuán confiables son, porque vuelvo a repetir, pueden cambiar en orden de magnitud, no de un orden de magnitud, de 2, 3, 4 órdenes de magnitud. Entonces, acá estos métodos están en boga en el mundo anglosajón. Y particularmente, ¿por qué? Porque ellos se han encontrado y se encuentran, que tenemos ese problema en Argentina, y lo tienen los brasileños, lo tenemos en todos lados, de que tenemos muchas presas, ellos tienen muchísimas más, pero que se hacen viejas, se envejecen, y que no cumplen los criterios extremos de verificación si uno se los aplica. Entonces, claro, no pueden ir a arreglar todos los vertederos porque no da la plata. Los recursos siempre son limitados. Entonces, en el mundo anglosajón, en el mundo desarrollado, han empezado a trabajar con esto desde muchos años, tanto en Bureau Reclamation, Corps of Engineers y demás, y trabajan muy seriamente con estas cosas. ¿Para qué? Para poder establecer comparaciones entre obras y obras, los niveles de riesgo, optimizar los recursos, complementar a las decisiones que se toman en materia de seguridad y avanzar sobre lo mismo. ¿Para qué? Porque muchas veces, aunque no una presa a lo mejor no aguanta una cargas extremas, bueno, pero claramente a lo mejor es perfectamente admisible que aguante ciertos niveles de periodos de retorno en la medida que el riesgo sea aceptable. Las consecuencias por la probabilidad de falla pudieran ser aceptables. Y como el riesgo cambia de obra a obra, como dijimos, son todas distintas, ahora en la Argentina el concepto sigue siendo tradicional. Las obras en general decimos que queremos la seguridad total, cosa que ya sabemos que siempre hay un riesgo, pero en la práctica todos sabemos muy bien que hay obras muy bien, con muy buenos niveles de seguridad, y hay otras obras que lamentablemente no tienen buenos niveles de seguridad. Entonces, este gráfico está lleno de estos gráficos. Estos gráficos se han empezado a aplicar ahora en la Argentina, por ejemplo, lo que son bandas entre probabilidad de falla y, por ejemplo, ahí número n potencial, una evaluación del potencial número de muertos incremental por año en caso que sucediera el colapso de una presa. Entonces, ese número de muertes con la probabilidad de falla da lugar a un puntito amarillo. Y eso es, por ejemplo, para una presa puede ser la probabilidad de falla bajo un escenario particular y un riesgo particular, por ejemplo, hidrológico, y bajo un escenario particular. Si uno suma todo eso, va a sacar otras curvas que se llaman F mayúscula N, que son envolventes de eso, ¿cierto? Y entonces está sacando un valor esperado, como se diría, o global del riesgo para una presa. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, porque uno con esto puede comparar el estado de un riesgo de una presa con otra presa, con otra presa, con otra presa. El estado entonces puede hacer todo un mapeo de esas situaciones y decir, bueno, los recursos que son limitados de las políticas las voy a reforzar y me doy cuenta que acá tengo problemas graves, entonces voy a actuar en esos problemas graves. Todos esos países que están ahí tienen este tipo de aplicaciones y otros que por ahí se me han quedado. Y claramente, ¿de qué se trata? Hay una zona de riesgo inaceptable que prácticamente se marca ahí, por ejemplo, si una persona, un individuo, está en riesgo de muerte por la rotura de una presa, el nivel de riesgo inaceptable se marca en 10 a la menos 3, porque en el mundo occidental prácticamente las estadísticas en el mundo desarrollado es que más o menos groseramente, 1 en 1000 personas se mueren por un montón de cuestiones ya establecidas, sea por enfermedades, por accidente de tránsito, por lo que sea. Y como toda vez que le imponemos a una presa, al construir una presa, imponemos un riesgo sobre la sociedad, que eso tiene que estar claro, no un riesgo voluntario, entonces aparece claramente que una línea ya en 10 a la menos 4
¿para qué? Para que no le sume un riesgo significativo al ciudadano, en definitiva, que puede ser afectado por la presa. Pero claramente aparece una banda por el tema del riesgo social. Si fueran en riesgo de muerte 100 personas, lógicamente entonces que el nivel de aceptación del riesgo sería 10 a la menos 6. Ustedes se fijan ahí que ya más abajo de 10 a la menos 6 no siguieron con las líneas, las pusieron horizontales porque lógicamente ya, ¿quién puede hablar de qué significado tiene menos de 10 a la menos 6? Lo que está claro es que nosotros particularmente, ¿dónde tienen que estar las presas nuestras? Y lógicamente, conceptualmente, tienen que estar todas en 10 a la menos 6 para abajo. ¿Qué significa eso? Tienen que estar rigurosamente controladas, mantenidas. Y estos conceptos de la seguridad del riesgo se aplican a toda la secuencia, desde la concepción de la presa, el proyecto de la presa, sea con las metodologías tradicionales o en algunos casos con análisis complementario donde corresponda, pero en todas las etapas que dan lugar a la conclusión de un proyecto y luego durante toda la operación de la obra. Esto es esa línea intermedia que le hemos puesto en rojo al lado. Se llama en inglés as low as reasonable possible, quiere decir que el riesgo tiene que ser bajado tanto como sea posible, razonablemente posible. Y para eso, lógicamente, entonces empiezan a aparecer en el análisis, si nos da un riesgo inaceptable en alguna parte, bueno, a ver, ¿qué cosas se pueden hacer para bajar el riesgo? Una cosa es cambiar la norma operativa del embalse, otra cosa podría ser hacer un vertedero más grande, más ancho y bajarlo, otra cosa es hacer el vertedero, hacerlo más grande, pero levantar el nivel de las presas, se puede hacer un montón de cosas. Y lógicamente cada una de esas cosas tiene una inversión, tiene un costo, y entramos en un costo financiero y una evaluación económica de costo-beneficio entre la inversión para bajar el riesgo, ¿no es cierto? Y si eso es conveniente o no es conveniente. Entonces, y tomar la mejor decisión. Claro está, hay un problemita con el tema que hacemos con el costo, porque aquí se puede poner el peso, desde luego, y hay países que tienen nivel de aceptación. Y esto que en algunos países está legislado. En algunos países, en Holanda, por ejemplo, está legislado. Y en Gran Bretaña está legislado. En Canadá no estoy seguro, pero en Australia está legislado. Entonces, claramente, las obras tienen que estar ahí, enmarcadas, abajo de esa línea. Y para obras, y varía, hay detalles de variación entre obras existentes y obras nuevas. Siempre son más rigurosos para las obras nuevas que para las obras existentes. En parte por todas las razones que se han mencionado. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, en la Argentina y en Latinoamérica, en general, no sé, creo que es así. Y en muchos lugares del mundo. ¿Tenemos criterio de aceptación de riesgo? Que no sepa, no lo tenemos. Es decir, ¿cuál es el criterio de aceptación de riesgo acá? No, mira, la obra esa tiene que estar de primera. Somos bastante mentirosos porque en realidad sabemos que a la hora de los bifes, no, las obras no están todas de primera, ¿no es cierto? Hay algunas que la verdad que se las está cuidando muy poco, algunas prácticamente ni se las mira. Entonces, las obras de nación, cuando se creó la ORCEP, la verdad que se dio un paso gigantesco, estoy convencido de eso, en lo que es materia de seguridad de presa. Sobre todo porque se estableció un paso grande en la política de Estado para el control de las grandes presas de nación. Pero lamentablemente hoy se está discutiendo la ley de seguridad de presas, esperemos que salga, tiene media sanción del Senado de la Nación, pero ahora está en diputados y bueno, todos podemos entender que se ha postergado, esperemos que por muy poco tiempo, porque hace más de, me atrevo a decir, 30, 35 años atrás, cuando se creó el Comité de Seguridad de Presas de Hidronor, formulamos un proyecto de seguridad de presas, que fue el primer proyecto que se formuló en la Argentina. Por supuesto, desde entonces se ha venido discutiendo, pero con tantas cosas en la Argentina no nos cuesta avanzar. La próxima. Y bueno, y acá nos planteamos, para terminar, porque creo que ya llevo más de media hora, no sé qué opina acá Una hora. Bueno, casi. ¿Cómo progresar? Bueno, y realmente, sigamos con esto. Bueno,
sigamos con varias, son una serie de cuestiones. Lo primero que se requiere para progresar en estas cuestiones es una política de Estado. Y tenemos política de Estado en esta materia, creo que muy pocas cosas. Tenemos sí el ORCEP a nivel nacional, que es mucho, pero se necesita muchísimo más. Y por eso la ley de seguridad de empresas. Se necesita un marco legal y gubernamental que se definan a partir de lo mismo con claridad las obligaciones y responsabilidades de los distintos actores en materia de seguridad de empresas. Y ahí estamos hablando de cuál es la responsabilidad del Estado. El Estado, las empresas son un bien público y la empresa, la seguridad de empresas es un servicio público. El Estado no puede estar ausente. Al menos así lo interpreto y estoy convencido. Entonces esto es muy importante y la definición de las responsabilidades con claridad entre las obligaciones del operador, las obligaciones del proyectista, las obligaciones, las intercomunicaciones que tienen que existir, en fin, una cantidad de cosas. Los sistemas de gestión. Es fundamental trabajar sobre un sistema de gestión. Si no hay sistema de gestión, todo lo que podemos hablar entre especialistas, entre ingenieros, en la academia, en las universidades y todo lo que enseñamos, cómo se calcula el círculo de fricción y todos los laboratorios, todo eso, honestamente, a la edad que he llegado, ¿no? Me vengo a dar cuenta de que en realidad no nos sirve demasiado, porque después resulta que a la hora de los bifes no hacemos los ensayos porque no tenemos la plata, no hacemos los cálculos porque no se cuidan las presas porque tampoco sabemos. Entonces, todo esto es fundamental para poder trabajar en los sistemas de gestión. Cuando hablamos de sistemas de gestión, estamos hablando de organización, estamos hablando de prevención, estamos hablando de capacitación de los equipos, estamos hablando de todo. Eso es gestión de riesgo. No es solamente hacer cálculos de evaluación. Eso es gestión de riesgo. Y, como vuelvo a decir, las técnicas de evaluación, de análisis y demás son complementarias y unas herramientas adicionales a todo lo que sabemos de 50 años de ingeniería hasta hoy. La mejora continua y la concientización del riesgo. Nuestras instituciones tienen que llegar y hablar de estas cuestiones, no quizá tanto en este ambiente, salvo para la gente joven que se va formando, sino tiene que llegar a ir a hablar a las legislaturas, ir a hablar a los poderes del Estado, a convencer y buscar la forma, escribiendo y participando, y eso es mi impresión. No sé cómo se hace, pero creo que hay que trabajar en ese sentido. Hay que llegar a la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque también tenemos que entender, para concluir, que si realmente queremos, como se dice por otro lado, de que estamos comprometidos con un montón de países del mundo a disminuir la contaminación ambiental, y entonces resulta que por otro lado vemos que la energía nuclear en muchos países del mundo, Japón, Alemania, Noruega, la están anulando porque cada vez mayor la resistencia de la gente por los miedos a las cuestiones nucleares. ¿Y cómo vamos a resolver el problema entonces de la energía? Y no hay más remedio que cuidar y modernizar las presas que tenemos y construir nuevas obras hidráulicas. Y sobre todo los países como nuestro, que tienen un montón de obras hidráulicas para construir. Pero entonces tenemos que hacer seguridad de presa, y la seguridad de presa es todo, es ingeniería y es todo esto que de alguna manera espero no haberles hecho un lío en la cabeza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor ingeniero Francisco Giuliani. Creo que